Gloria a Dios, bienvenidos, Dios los bendiga a todos. Buenas tardes. Hoy vamos a seguir hablando sobre el tema de la familia, amén. Gracias a Dios, bendecidos. Todos somos bendecidos por medio del Espíritu Santo, de la palabra de Dios. Vamos a abrir la palabra ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Seguiremos tocando en este día el tema de la familia. Gloria a Dios. Hoy hablaremos de la familia disfuncional. Vamos a dar algunas características de lo que es una familia disfuncional de acuerdo a la Escritura. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer ahí en el libro de Génesis, en el capítulo 27. Gloria a Dios, en Génesis capítulo 27, si me gustan acompañar ahí en sus Biblias. Gloria a Dios, Génesis 27, vamos a leer algunos versículos de este capítulo 27 del 1 al 4, amén. Gloria a Dios, Génesis 27 del 1 al 4, gloria a Dios. Vamos a leer, dice así la Escritura: Aconteció que cuando Isaac envejeció y sus ojos se oscurecieron, quedando sin vista, llamó a su hijo mayor y le dijo: Hijo mío. Y él respondió: heme aquí. Y él le dijo: he aquí, yo ya soy viejo, no sé el día de mi muerte. Toma pues ahora tus armas, tu aljaba y tu arco, y sal al campo y tráeme caza, y hazme un guisado como a mí me gusta, y tráemelo, y comeré, para que yo te bendiga antes que muera. Gloria a Dios. Bueno, hemos estado tocando el tema de la familia, que hemos dicho que no es un tema fácil que tratar, por eso necesitamos la palabra de Dios, necesitamos al Espíritu Santo que nos dé sabiduría, amén, entendimiento en la palabra. Y hoy vamos a estar hablando de lo que es una familia disfuncional, una familia que no funciona. Recuerden que estamos buscando regresar al modelo original de la familia de Dios, cómo Dios nos creó, cómo Dios nos bendice a través de una familia, amén. Y hoy vamos a aprender con respecto a esta familia, la familia de Isaac. Vamos a aprender cuáles son las características de una familia disfuncional, porque veremos que aquí podemos tomar el ejemplo en esta familia, en la familia en que el padre era Isaac, su esposa era Rebeca y sus hijos fueron Esaú y Jacob, amén. Vamos a ver las características de cada uno de ellos, vamos a ver qué errores cometieron, con qué fin, con el fin de que nosotros no cometamos esos mismos errores en nuestras familias, amén. De eso se trata. Por eso tenemos, dice la palabra, que tenemos el Antiguo Testamento, el Antiguo Pacto, nos sirve, amén, como bendición para lo que vivimos hoy día en Cristo Jesús. Recuerden que fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, fuimos creados como familias. Dios es en sí mismo una familia, se nos reveló como el Padre, como el Hijo, como el Espíritu Santo, amén, la Trinidad de Dios. Pero hemos visto que desde el huerto del Edén, siempre Satanás, el adversario de Dios y del ser humano, sistemáticamente y metódicamente, siempre su objetivo será destruir a la familia. Y como consecuencia, vimos como consecuencia del pecado y del desconocimiento o rechazo de muchos acerca del plan de salvación provisto por Dios Padre, pues la mayoría, por no decir, dijimos la mayoría o todas las familias en el mundo actualmente son familias disfuncionales, esto es, no funcionan bien, están funcionando mal, no están funcionando como deberían funcionar de acuerdo al modelo de éxito que Dios nos ha provisto en su palabra. Entonces, las familias disfuncionales son aquellas familias que han sido engañadas por el enemigo, por el diablo, son familias que están desintegradas, familias quebradas, familias desunidas, divididas, con pleitos constantes, con problemas constantes. En muchas familias hay odios, hay rencores, hay contiendas.
Y dijimos, pues en la sociedad, pues la mayoría de las familias son disfuncionales. O sea que todos venimos de una familia disfuncional. Muchos, es más, nos acercamos a Cristo para salir de esa condición. Muchos vienen a Cristo porque vienen de familias rotas, disfuncionales, y vienen a ser parte de la familia de Dios. Quieren ser parte de la familia de Dios. Hemos decidido ser parte de la familia de Dios, una familia bendecida. La iglesia de Cristo entonces está compuesta en su mayoría por hermanos que vienen de problemas familiares, de familias disfuncionales. En general, todos venimos de familias que han sido divididas, lastimadas, quebradas, por lo que necesitamos la sanidad en Cristo Jesús. Amén. Necesitamos conocer la palabra de Dios para acercarnos a Dios y que Dios nos pueda sanar. Amén. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Gloria a Dios, que viene a nuestras vidas a sanarnos. Necesitamos la ayuda de la iglesia, por eso venimos a una congregación, a una asamblea de creyentes, a la iglesia de Cristo. Amén. A que nos ayuden los pastores, los hermanos, ¿verdad?, que son espirituales, nos ayuden a superar toda clase de heridas que podamos traer, traumas, obstáculos, ¿verdad?, que provengan de vivir en familias disfuncionales. Gloria a Dios. Entonces, necesitamos ser sanados, esa es la gran realidad, necesitamos ser restaurados. Muchos moralmente necesitan ser restaurados en la familia, espiritualmente. Hay muchos hijos que vienen de problemas en la familia, que han sido maltratados, que han sido golpeados. En algunos casos hemos dicho que han sido hasta violados, muchas veces hasta por los propios familiares, ¿sí? O venimos de familias que nos acercamos a Cristo y esas familias rechazan el Evangelio de Cristo y no quieren que nosotros nos acerquemos a Cristo, ¿verdad? Como dice el dicho aquí en México, no pichan ni cachan, y ni dejan batear, ¿verdad? Ellos no se acercan a Cristo, pero tampoco quieren que otros nos acerquemos a Cristo. Sí, a veces el cónyuge dice, no, ¿para qué vas a la iglesia? Y nos ponen muchos obstáculos para que nosotros conozcamos de Dios. Entonces, en las familias ahí está el problema. Hay muchos obstáculos que tenemos que vencer y los vamos a vencer en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. Entonces, para analizar algunas características de la familia disfuncional, dijimos, vamos a tomar el ejemplo de la familia, de esta familia que aparece ahí en la Biblia, en el libro de Génesis. Este caso de la familia de Isaac, ¿verdad? Muchos conocen a Isaac, fue hijo de Abraham. Sí, se casó con su esposa llamada Rebeca y tuvo dos hijos, dos gemelos, uno llamado Esaú y el otro llamado Jacob. Y con esto vamos a aprender un poquito de cuáles pueden ser esos errores que cometemos en la familia o que se cometen en la familia y que nos alejan de Dios, que no nos permiten que seamos familias de éxito. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué es lo que buscamos como familia de Dios, como familia de Cristo? Gloria a Dios. Vemos, por ejemplo, que en esta familia existieron varios errores, como cuáles. Pues la pérdida del rumbo espiritual en la familia, ese fue uno de los errores. Cuando ya estaba Isaac viejo, ¿verdad? Empezó a perder su guianza, su guía espiritual. Hubo tratamientos preferenciales en esta familia. Hubo tanto el padre como la madre tenían sus preferidos y eso trajo problemas a la familia. Hubo favoritismos, hubo sobreprotección a los hijos. A veces los hijos no funcionan, ¿por qué? Porque están sobreprotegidos por los padres. Hubo también errores como el menosprecio a la vida espiritual, como lo vamos a ver en el caso de Saúl, que menospreció las bendiciones de Dios, el buscar a Dios. Hubo deshonestidad, hubo carnalidad en esta familia, hubo amarguras, hubo rencores, hubo engaños y muchos otros errores, amén, que podemos seguirnos, pero vamos a hablar algunos de ellos. En primer lugar, comencemos con el ejemplo del padre de familia que fue Isaac. ¿Qué significa Isaac? Risa, ¿verdad? Gloria a Dios, qué bueno, ya, palomita, la primera. ¿Quién era Isaac? Pues era el hijo de Abraham, ¿verdad? Que tuvo
recuerden, en su vejez, es el hijo de la promesa. Y conforme al texto que leímos aquí en Génesis, Isaac se sentía ya muy viejo. Y dice ahí la palabra que ya se estaba quedando ciego, se estaba quedando sin vista física. Pero también vamos a ver aquí que él también se estaba quedando sin vista espiritual, sin visión espiritual, como lo vamos a entender aquí un poquito más adelante. También decía Isaac que se sentía ya muy viejo, pero después de esto todavía vivió 40 años Isaac, o sea que, bueno, no sé qué tan viejo, ¿verdad? O por qué se sentía tan viejo si todavía vivió otros 40 años. Así algunos se sienten viejos, ¿verdad? Están jóvenes, pero dicen, no, ya me siento viejo. Bueno, pues está igual que Isaac, ¿verdad? Ahora sí que es en nuestra mente como nos querramos sentir. Isaac dice ahí, en el texto que leímos, que le pide a su hijo mayor, Esaú, que saliera de casa, porque era un cazador, Esaú, le preparara un guisado como a él le gustaba, o sea que y después procedería a darle su bendición. Qué chistoso de que Isaac le pide que después de que él saciara su apetito aquí, su apetito carnal, por así decirlo, pues dice, bueno, pues sáciame a mí primero, en mi carne, ¿verdad? Dame ese guisado que me gusta y ya después te voy a dar las bendiciones espirituales, las bendiciones de Dios. Entonces, aquí el primer error que vemos en esta familia es que Isaac, el padre de familia, en su vida adulta, además de empezar a perder la vista física, pues también empezó a perder su vista espiritual, su visión espiritual. Esto es, Isaac perdió su espiritualidad, ya que estaba más interesado en lo que su hijo Esaú pudiera darle a cambio de su bendición, esto es, le pidió algo carnal a cambio de su bendición espiritual, ¿sí? No pudo discernir ni darse cuenta, en este caso Isaac, el padre de familia, que cabe mencionar que los padres son llamados a ser sacerdotes en sus familias, los guías espirituales en las familias, a eso fue llamado a ser el padre de una familia. Pues aquí Isaac no pudo discernir ni darse cuenta que su hijo, que era su favorito en este caso, que era Esaú, había menospreciado a su primogenitura, había despreciado, ¿verdad?, la bendición que tenía de ser el primogénito en la familia, y ahí cuenta la historia que él había vendido a su hermano Jacob, le había vendido su primogenitura a cambio de un plato de lentejas, ¿sí? Aquí podemos ver que se vuelve a confirmar ese punto, ¿verdad? A cambio de un plato de lentejas pasajero, un alimento físico, él dijo, no, pues a mí, ¿para qué me va a servir la primogenitura? ¿Verdad? Pues me voy a morir, ¿de qué me sirve? Y menospreció esa bendición que tenía de parte de Dios. Isaac, en su juventud, quiero recordarles, había sido un hombre muy espiritual. Es más, si recuerdan, Isaac había tipificado, esa es la palabra, a Jesucristo cuando iba a ser sacrificado por su padre Abraham. Si recordamos esa parte de la historia en la vida de Isaac, fue además de que tipificó a Cristo, ¿verdad? Y cuando iba a ser sacrificado, y él lo había aceptado también cuando era un joven, también fue un hijo obediente a su padre al haberse casado con la mujer que Dios le había traído, que le había concedido, que fue Rebeca en este caso. Se casó con la bendición de sus padres, gloria a Dios. Pero vemos aquí que ya al final de sus días, ya Isaac estaba perdiendo su rumbo espiritual, su vida espiritual, y empezó a pensar ya en su propio beneficio, ¿sí? Empezó a caminar conforme a sus sentidos físicos, ¿sí? Y no espirituales. Perdió su espiritualidad en su vida. Esto es, empezó a caminar en la carne y no en el espíritu, como había sido su vida anteriormente. No le importó, por ejemplo, que en este caso no le importó la espiritualidad de sus hijos. No le importó la vida espiritual de su hijo Esaú, no le importó la vida espiritual de su hijo Jacob. Él solamente tenía en su mente bendecir a su hijo favorito, que era Esaú.
Y Esaú no era un hombre espiritual, ¿verdad? Cuando nos toque ver el punto de Esaú, veremos que no era un hombre espiritual. Y aún así, por su favoritismo que tenía Isaac sobre Esaú, quiso darle su bendición. Y así son muchos padres de familia. Y por eso existen las familias disfuncionales. La mayoría de los padres en las familias no les importa la vida espiritual de sus hijos. No buscan que sus hijos crezcan espiritualmente, que conozcan a Cristo, que se acerquen a Dios, ¿verdad? Algunos padres piensan que pues con darles algo de dinero a los hijos o financiarles sus estudios, pues ya cumplieron con ellos, ya están cumpliendo con ellos, y no es así, porque la responsabilidad de un padre es apuntar, ¿verdad?, a los hijos como flechas hacia Dios. ¿Sí? Y no era el caso, no fue el caso ya en sus últimos días de Isaac, como hemos visto. Podemos ver cómo todos los sentidos, emociones de Isaac fueron engañados por su otro hijo, por Jacob. Sus oídos fueron engañados, aunque dudó, ¿verdad?, de que si era la voz de Esaú, ¿verdad? Dice, pues bueno, pues escucho la voz de mi hijo Jacob, ¿verdad?, dijo ahí Isaac. Luego dice que fue engañado a través del tacto, ya que aún Isaac, ¿verdad?, palpó con sus manos a su hijo Jacob, pero lo engañó, ¿verdad? Se había puesto pieles, con ayuda de su madre, se había puesto pieles y con cabello, con pelo, como queramos decirle, y fue engañado también ahí a través de sus sentidos, del tacto. También fue engañado ya que Rebeca, pues vimos que había vestido con las ropas de Esaú, y entonces Jacob olía ¿a quién? Olía a Esaú. Todos los sentidos de Isaac fueron engañados. ¿Por qué? Porque había perdido sus sentidos espirituales. Miren, cuando ya no tenemos vida espiritual o perdemos nuestra visión espiritual, esto es que nos alejamos de Dios, no caminamos con Dios, fácilmente nuestro enemigo Satanás, aquí podemos aprender, fácilmente nos va a poder engañar. Va a engañar nuestros sentidos físicos, va a engañar nuestras emociones, va a engañar tus emociones cuando te alejas de Dios. Amén. Yo he enseñado muchas veces que lo importante no es cómo comenzamos en Dios, cómo comenzamos en Cristo. Lo importante en la carrera en Cristo es cómo vamos a terminar. Amén. Y en este caso Isaac pues no estaba terminando muy bien porque perdió esa visión espiritual. ¿Sí? Y entonces, ¿qué pasa cuando dejamos de caminar con Dios? ¿Qué pasa en tu vida cuando un día, 2 días, 3 días dejas de buscar a Dios, dejas de orar, dejas de leer su palabra? Bueno, tus sentidos van a ser engañados por el enemigo, por el mundo, por el príncipe de la potestad del aire que es Satanás, ¿verdad? Y va a hacer que tomemos malas decisiones. Aquí, ¿qué iba a hacer Isaac? Iba a tomar una mala decisión, iba a bendecir al hijo equivocado, porque aún ya Dios había dispuesto que la bendición no iba a ser para Esaú, iba a ser para su hijo Jacob. A ver, amén. Que veremos que no era una santa paloma también, pero tenía una virtud. Jacob tenía la virtud que a él sí le interesaban las cosas de Dios, le interesaba lo espiritual, aún peleó por ello, peleó, ¿verdad?, por esa primogenitura, se la quiso para él, quería la bendición de Dios. Esa fue la gran diferencia con Jacob. Entonces aquí, pues para empezar, vemos los errores que tuvo Isaac como padre al final de sus días. Ahora pasemos a ver cuáles fueron los errores que tuvo su esposa, que tuvo Rebeca, que fue la esposa de Isaac y fue la madre de los 2 gemelos, en este caso de Esaú y de Jacob. Amén. Y para esto vamos a leer ahí en Génesis 27 del 5 al 10. Amén. Volvemos otra vez a Génesis. Vamos a ver cuáles fueron los errores de la esposa o de la madre, en este caso de Rebeca. Dice, y Rebeca estaba ¿qué? En el chisme, ¿verdad? Estaba oyendo. Cuando hablaba Isaac a Esaú, su hijo,
Y se fue Esaú al campo para buscar la caza que había de traer. Entonces Rebeca habló a Jacob su hijo diciendo: he aquí, he oído, ¿verdad?, detrás de la puerta, a tu padre que hablaba con Esaú tu hermano, diciendo: tráeme caza y hazme guisado para que coma, y te bendiga en presencia de Jehová antes de que yo muera. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz en lo que te mando. Ve ahora al ganado y tráeme de ahí 2 buenos cabritos de las cabras, y haré de ellos viandas para tu padre, como a él le gusta. Tú las llevarás a tu padre y comerá, para que él te bendiga antes de su muerte. Gloria a Dios. Aquí podemos ver, así como el esposo Isaac, ¿verdad?, Rebeca, también había sido una mujer muy temerosa de Dios. Cuando se decidió casarse, ¿verdad?, vemos ahí la historia cuando aceptó casarse con Isaac, dejar a su familia, vemos ahí la obediencia. Era una mujer muy trabajadora, ¿sí? Fue una mujer que aceptó, ¿verdad?, el llamado de Dios a casarse con Isaac. Pero aquí podemos ver, por otra parte, que también Rebeca cometió muchos errores. De entrada, pues también tuvo tratamientos de favoritismo. Tenía, a comparación de su padre, el error de Rebeca era que tenía de favorito al otro hijo, a Jacob. ¿Sí? Fue una esposa también y madre que fue deshonesta, porque aún engañó a su esposo, lo engañó, ¿verdad?, al traerle a otro de sus hijos, no al que el esposo le estaba diciendo. Y además, Rebeca fue una mala consejera, ¿sí? Acuérdense que estamos viendo los errores para no cometer esos errores aquí como madres, ¿verdad? Tengan cuidado las madres al aconsejar a sus hijos, ¿verdad? Si les van a dar consejos, que sean basados en la Biblia, en la palabra de Dios, y que no sean consejos basados en sus emociones. Aquí vemos que Rebeca fue una mala consejera al aconsejar a su hijo Jacob que suplantara a su hermano Esaú y así hacerlo participar, ¿verdad?, de su engaño, del mismo engaño a su propio hijo Jacob. Es más, Jacob ni siquiera estaba muy convencido de hacerlo. Dice: no madre, ¿cómo vas a creer que voy a suplantar a mi hermano? Vas a traer maldiciones para mi vida. A lo que Rebeca le contestó: no te preocupes por las bendiciones, que las maldiciones de tu padre sean sobre mí, no hay problema. Tú ve, y le ordenó que le obedeciera, y ahí fue muy obediente Jacob a obedecer a su madre. Miren, todos estos errores que cometió Rebeca, ¿verdad? Y ¿qué le acarrearon? Más adelante le acarrearon muchos problemas. Sí, le acarrearon muchos problemas a la familia. Por eso estamos hablando de que esta familia fue una familia disfuncional. En el futuro, ¿verdad?, esto causó que el otro hermano Esaú, después del engaño cometido, odiara a su hermano Jacob y que lo persiguiera durante el resto de sus días, de su vida. Dice ahí la palabra que Jacob tuvo que huir de su casa. Y el castigo para su madre Rebeca fue que ella ya no volvería a ver más a su hijo Jacob. Desde esa ocasión ya no lo volvió a ver. Ella murió, pero ya no volvió a ver a su hijo Jacob. ¿Por qué? Porque tuvo que salir corriendo, ¿verdad? Porque Esaú estaba tan enojado que quería matarlo, ¿sí? Entonces aquí vemos cómo las malas decisiones que tomemos en la familia, ¿qué va a pasar? Nos van a repercutir más adelante en el futuro. Gloria a Dios. Por eso tenemos que aprender a tomar siempre buenas decisiones basadas en lo que Dios nos enseña en su palabra. Gloria a Dios. Amén. Entonces ahora vamos a analizar la vida de los hijos. Ya vimos a Isaac, ya vimos a Rebeca, ahora vamos a ver ¿cuáles fueron los errores, en primer lugar, en la vida de Esaú? Amén. Esaú significa, su nombre significa velludo, ¿sí? Velludo, alguien que era velludo. Y vamos a leer ahí en Génesis 27, 34 al 38 el pasaje, el cual involucra
a Esaú en esta historia, en la historia de esta familia disfuncional. Gloria a Dios. Dice ahí, cuando Esaú oyó las palabras de su padre, ¿verdad? Cuando él ya había regresado con el guisado que el padre le había, con la casa y el guisado que el padre le había pedido, dice que clamó con una muy grande y muy amarga exclamación y le dijo: bendíceme también a mí, padre mío. Y él le dijo: vino tu hermano con engaño y tomó tu bendición. Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me has suplantado 2 veces. Jacob significa suplantador. Dice: se apoderó de mi primogenitura y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no has guardado bendición para mí? Le hace una pregunta a Esaú a su padre, Isaac. Isaac responde y le dice a su hijo Esaú: he aquí, yo lo he puesto por señor tuyo y le he dado por siervos a todos sus hermanos. De trigo y de vino le he provisto. ¿Qué pues te haré a ti ahora, hijo mío? Y Esaú respondió a su padre: ¿no tienes más que una sola bendición, padre mío? Bendíceme también a mí, padre mío. Y alzó Esaú su voz, ¿y qué hizo? Lloró. Lloró con amargura, ¿verdad? Aquí vemos el caso de Esaú. ¿Cuál fue el principal pecado o el mayor pecado en la vida de Esaú? Su principal pecado fue el que él menospreció su primogenitura. Esto es, él menospreció la bendición que tenía de parte de Dios para su vida. Él menospreció el caminar con Dios, él menospreció el buscar a Dios, él menospreció el hacer la voluntad de Dios. Dice ahí la palabra que Esaú pues prefería lo mundano, prefería lo terrenal, lo carnal, y él menospreciaba lo espiritual. La vida espiritual, la presencia de Dios, eso fue, dijo: ¿de qué me va a servir la primogenitura? Él tenía una bendición grande ahí de ser el primogénito. Y el mayor pecado, aquí podemos aprender que el mayor pecado que puede cometer el ser humano, ¿sí?, no es el de ser un asesino, porque si nos arrepentimos y venimos a Cristo, Dios nos puede perdonar. No es el de que seamos o la gente sea un violador, ¿verdad? Ese no es el mayor pecado que un hombre puede cometer, o que sea un ladrón, o que sea un estafador, o que sea un mentiroso o un fornicario o un adúltero. Esa no es el mayor pecado que pueda existir. El mayor pecado que puedes cometer en tu vida es el de rechazar la salvación que viene por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ese es el mayor pecado que el hombre puede cometer en la vida. Rechazar lo que Dios tiene para tu vida, la bendición, la restauración, la sanidad que Dios tiene para tu vida. Mucha gente la rechaza y ese es el problema con muchos. No es que Dios no te pueda perdonar, pero si tú no aceptas caminar con Cristo y aceptas la bendición que Dios tiene para tu vida, pues bueno, ese va a ser el mayor pecado que puedas cometer en los días de tu vida. Cuando tú rechazas la bendición que tiene Dios para tu vida, que es aceptar a Cristo como tu Salvador, como tu Señor, como tu Redentor. Amén. Entonces, si Dios Padre mandó a su Hijo a una cruz a morir por ti y tú lo rechazas, ese será el mayor pecado que puedas cometer en tu vida. Aún dice la carta a los Hebreos, dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es la fe que pongamos en nuestro Señor Jesús como nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Esaú menospreció su primogenitura cuando se la cambió por un plato de potaje, por
por un hambre pasajera, carnal, ¿verdad? Un hambre ahí nada más del vientre. Dijo, pues, ¿de qué me sirve el ser el primogénito? ¿De qué me va a servir? ¿Me voy a morir? No, a mí dame del plato de las lentejas, ¿verdad? Por un plato de comida, por un deseo carnal y pasajero, él cambió la bendición para su vida, y eso es algo terrible. Cuando tú decides aceptar lo mundano, lo carnal, lo pasajero, lo que te ofrece el mundo, ¿verdad? Y desechar la bendición de Dios que tiene para tu vida. Mucha gente así la rechaza, así dice, no, Dios, ¿para qué me sirve Dios? No, Dios, yo no soy un religioso, ¿verdad? Muchos se escudan, se justifican diciendo así, yo acercarme a Dios, pues ¿para qué? No, yo estoy bien así, ¿verdad? Yo prefiero seguir en mis pecados, en mi fiesta, en mi vida pecaminosa, en mis vicios. La gente prefiere seguir en sus vicios y dicen, no, Jesús, a ti no te necesito. A lo mejor, ¿verdad? Te puedo necesitar ya cuando me muera o me vaya a morir, pero ahorita no te necesito. Y ese rechazo a Dios es el peor pecado que podamos cometer. ¿Para qué ser, o qué significaba a Esaú? ¿Qué significaba para Esaú que él fuera el primogénito? Bueno, pues la primogenitura le daba el derecho de que de su descendencia llegara el Mesías Jesucristo. Amén. Eso fue lo que rechazó Esaú, esa bendición tan grande. La rechazó Esaú por un plato de comida, por algo carnal y terrenal. Eso fue lo que hizo Esaú terriblemente. Lo que trascendía para su vida eterna, eso fue lo que rechazó Esaú. Y así mucha gente rechaza la bendición de Dios, la vida eterna. Amén. Cristo vino para darnos vida y vida eterna. Gloria a Dios. La vida en Cristo, la vida no se acaba. Aquí esto lo diré rápidamente. La vida no se acaba cuando uno se muere. Yo diría que y hemos aprendido que la vida más bien ahí comienza. Amén. Porque Dios nos hizo a su imagen y semejanza, nos hizo eternos. ¿Sí? Pero el pecado trajo separación entre Dios y el hombre. Y si tú mueres sin Cristo, morirás separado de Dios y tendrás que ir a un lugar que se llama el Hades, el infierno, ¿verdad? El lago de fuego. ¿Sí? Porque tu vida va a seguir adelante. O sea que la vida no se acaba con el día de tu muerte. Yo diría que más bien tu vida ahí comienza. Por eso necesitamos recibir la bendición de Dios durante nuestra vida. Pero muchos rechazan esa bendición, muchos rechazan buscar a Dios, muchos rechazan estar bien con Dios, el recibir a Cristo y ser perdonados, ¿sí? Prefieren seguir sus vidas en el pecado. Es como ahorita, ¿verdad? Que en el mundo se escuchan guerras, se escuchan rumores de guerras y la gente quiere paz en el mundo. La gente quiere paz en el mundo, ¿verdad? Yo creo que la gran mayoría, o si no es que todos, quieren la paz en el mundo. Pero no buscan primero tener la paz con Dios, que eso es lo fundamental, lo primero. ¿Cómo quieres tú que haya paz en el mundo, pero tú todavía no tienes paz con Dios? Tú tienes que buscar primeramente estar en paz con Dios, amén, y ya después pues se dará todo lo demás. Lo más importante para tu vida es que tú estés en paz con Dios, amén. Y para ello tienes que buscar a Dios, al Padre, arrepentirte de tus pecados, amistarte con Él por medio de Jesucristo, amén. Pero la gente dice, no gracias, ¿sí? Así estoy bien, prefiero lo mundano, ¿verdad? Bueno, sí quiero que haya paz en el mundo, sí quiero para que yo siga en mi vida normal y sin problemas. Pero mira, necesitas acercarte a Dios por medio de Cristo y recibir la paz de Cristo en tu vida. Y la gente dice, yo soy ateo, ¿verdad? Y muchos así se justifican a sí mismos. ¿Para qué? Para no acercarse al Dios revelado en la Biblia. O mucha gente prefiere lo pecaminoso, ¿verdad? Prefiere la brujería, prefiere la santería, prefiere los horóscopos antes de acercarse al Dios de la Biblia.
¿Qué le pasó a Esaú? Pues dice que él lloró, pero él no lloró por haber perdido la primogenitura. Eso fue lo terrible de Esaú. No lloró por haber perdido esa relación que tenía con Dios, porque Esaú era un hombre carnal. Más bien él lloró y estaba triste porque había perdido las bendiciones físicas y materiales que traería consigo la primogenitura que él ya había perdido, ya la había perdido para ese momento. Fíjense que las armas que tenía Esaú eran armas mundanas, no eran armas espirituales. Su mismo padre Isaac le dijo: toma pues ahora tus armas. O sea, él conocía cuáles eran las armas de Esaú, que eran armas carnales, no eran armas espirituales, ¿verdad? Toma tus armas, toma tu aljaba, donde se ponían las flechas, toma tu arco y sal al campo, al mundo, y tráeme caza, ¿sí? Perdón, Perdón. Okay. Sale. Seguimos. ¿Por qué no mejor le hubiera dicho Isaac a su hijo Esaú: antes de morir, hijo, te quiero dar mi bendición, pero quiero saber primero cómo estás con Dios? Eso fue lo que más bien su padre Isaac le hubiera dicho a Esaú: antes de morir quiero saber cómo está tu relación con Dios, hijo. Mira, yo quiero darte mi bendición, pero necesito saber cómo está tu vida espiritual, ¿sí? Por eso les digo que Isaac perdió su visión espiritual. Ya no le importaba la espiritualidad de sus hijos. No, le debió haber preguntado Isaac a su hijo: ¿amas a Dios? A su hijo Esaú. ¿Buscas a Dios en oración? No se lo preguntó. Simplemente le dijo: pues trae tus armas y tráeme algo para que yo coma, ¿sí? Para que yo coma. No me importa tu vida espiritual, ¿sí? No le preguntó: ¿lees la palabra de Dios? ¿Buscas al Señor? ¿Eres un hijo espiritual o eres un hijo mundano y carnal? Eso le debió haber preguntado Isaac a su hijo. Fíjense lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 16 y 17. Dice así la palabra: no sea que haya algún fornicario o profano, ¿como quién? Como Esaú. Dice que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, que fue el caso, fue desechado. No hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Qué tremenda situación para la vida de Esaú. ¿Y cómo se refiere la palabra a él? Dice como un fornicario o como un profano, alguien que profanó la palabra de Dios, que desechó la palabra de Dios. Finalmente Esaú y sus descendientes, cuentan la historia, se establecieron en Edom, fueron los edomitas, fuera de la tierra de Israel, o sea, ya no pertenecieron al pueblo de Israel, y los edomitas dejaron de existir en el año 100 antes de Cristo, este pueblo de los edomitas. Y finalmente la descendencia de Esaú, de los edomitas, se perdió en los tiempos de Herodes. Estos reyes que hubo en Judea eran descendientes de los edomitas hasta que murió el último de los reyes, y ahí se terminó la descendencia de Esaú. Ya no continuó. Amén. En la primera venida de nuestro Señor Jesucristo hace 2000 años desapareció la descendencia de Esaú por su pecado. Y por último analizaremos la vida de Jacob. Jacob significa suplantador. ¿Cuál fue la virtud de Jacob? Bueno, que él sí le interesaban las bendiciones de Dios, sí le interesaban las bendiciones de la primogenitura. Se interesó tanto que hasta pagó precio, peleó por la misma. Se interesaba
por relacionarse con Dios, o sea que era un hombre, Jacob era un hombre más espiritual, amén, que su hermano Esaú, tenía un corazón más cercano a Dios, ¿sí? Dice que hasta le compró la primogenitura a su hermano, a él sí le interesaba lo eterno. ¿Sí vemos la diferencia entre los dos hermanos? Jacob quería obtener algo bueno, pero lo quería obtener de una manera equivocada, ese fue su error. Él quería esa bendición, pero la quería en base a sus fuerzas, sin apegarse al modelo establecido por Dios. Y así mucha gente quiere las bendiciones eternas de Dios, pero sin tener que pagar el precio por obtenerlas. Dice que más adelante Jacob peleó un día con Dios, con el varón de Dios, y pidió que hasta que lo bendijera, ¿verdad? Y no lo soltó. ¿Sí? Ahí fue cuando cambió la vida de Jacob, cambió de nombre, el varón de Dios, que se supone que es una teofanía acerca de Cristo, le cambió el nombre. Y le dijo, tú ya no te llamarás Jacob, o sea, el suplantador, y ahora te vas a llamar Israel, que significa príncipe de Dios. Amén. Y de ahí de Israel viene toda la descendencia de nuestro Señor Jesucristo. Jacob bendijo a su hijo Judá, y de ahí viene toda la descendencia más adelante de nuestro Señor Jesucristo hasta nuestros días. Amén. Y las dos descendencias siguen, la descendencia del pueblo de Israel, amén, que vino a través de Abraham, Isaac y Jacob, pero también viene la descendencia de nosotros, los que hemos creído en Cristo, que fuimos injertados y que ahora también somos descendientes espirituales de Abraham, amén. O sea que hasta nosotros nos alcanzó esa bendición. Este mismo patrón, ¿verdad?, de no apegarse al modelo de Dios que había en Esaú, en Jacob, lo observamos en estos tiempos finales en la misma iglesia, en la iglesia apóstata, ¿sí? Que hay pastores e iglesias cristianas que quieren impresionar y traer a los incrédulos con falsas profecías, por ejemplo, de prosperidad. Muchos pastores, ¿verdad?, manejando la teología de la prosperidad, diciendo, si aceptas a Cristo, dejarás de ser pobre, ¿verdad? Y Cristo te hará un hombre rico, un hombre próspero, siendo que en ese no es la esencia del Evangelio de Cristo. Iglesias que han adoptado la teología del progresismo, por ejemplo, relajando, según ellos, el mensaje del Evangelio para que las iglesias se llenen. Para que las iglesias no se vacíen y se llenen de más gente, y han dejado de llamar el pecado a lo que la Biblia llama claramente que es pecado. Han introducido, ¿verdad?, en la iglesia la ideología de género, la han aceptado, ¿verdad? Aún iglesias, pastores casan homosexuales. Relajaron el pecado de la fornicación, diciendo, bueno, pues no es tan pecaminoso el aborto, ya aceptan el aborto y muchos otros pecados, entreteniendo, así como hemos enseñado aquí, a cabras y no pastoreando realmente a ovejas de Cristo. Este es como algo que quiero comparar con lo que hizo Jacob, ¿verdad? Que Jacob quería, bajo sus ideas, recibir la bendición de Dios, pero no es así como recibimos la bendición de Dios, sino apegados a la palabra de Dios. Como dice la Escritura, es como recibiremos la bendición del Señor. Gloria a Dios. Y como dijimos, pues más adelante, Dios le cambió el nombre a Jacob cuando peleó con Dios, cuando decidió pelear con Dios, ¿verdad? Acercarse y caminar y hacer la voluntad de Dios conforme estaba escrita. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Pues busquemos en nuestras vidas que Dios cambie nuestro nombre. Amén. Si teníamos un nombre pecaminoso como Jacob, pues que ahora el Señor nos lo cambie por un nombre que sea de bendición, ¿verdad? Como el nombre de Israel. Terminamos diciendo que Dios tuvo que tratar con todos los miembros de esta familia disfuncional. Recordemos
que vimos los errores para que no cometamos nosotros los mismos y seamos una familia así de éxito. Gloria a Dios. Los errores, recordemos que se pagan las consecuencias de ellos, de nuestros pecados muchas veces. Entonces no cometamos los mismos errores. Y termino con una escritura, amén, de lo que es una familia funcional, que está escrito ahí en el Salmo 133, versículos 1 al 3. Después de lo que vimos que vivieron en la familia de Isaac, de Rebeca y de sus hijos, ¿verdad? Que vivieron prácticamente casi, pues no diría yo un infierno, pero bueno, sí tuvieron muchos problemas. Fíjense lo que dice la palabra, dice así el salmista: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Gloria a Dios. Qué hermoso es que una familia habite en armonía, ¿verdad? Que el padre, que la madre, ¿verdad? Que la madre no ande engañando, que los hijos, ¿verdad?, sean espirituales, que el padre sea un hombre espiritual, amén. Dice, qué delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón, amén. Ahí está la bendición a través del Padre, amén. Y baja hasta el borde de sus vestiduras, como rocío de Hermón, que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Gloria a Dios. Busquemos vivir en una familia funcional, en la familia de Cristo Jesús. Oremos. Padre, queremos darte gracias por esta bendición, gracias por tu palabra, gracias que nos enseñas que tú viniste a darnos vida, a darnos paz, a darnos bendición, Señor, que nosotros tenemos que buscar esa bendición, no menospreciarla, Señor. Gracias, cuán hermoso y cuán delicioso es habitar en una familia que te tenga a ti, Señor Jesús, que tenga la paz tuya en nuestras familias, que el padre, la madre, que los hijos te conozcan, Señor. Te damos gracias, te recibimos, Señor, como nuestro Salvador. Si no te habíamos aceptado, Señor, ahora te aceptamos y te recibimos, Señor, para que nuestras familias sean familias de éxito, Señor, para que nuestra vida sea una vida de éxito, una vida de bendición, Señor, y te damos gracias por todo lo que tú nos das en Cristo Jesús. A ti sea la honra y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Dios los bendiga. Su hermano, amigo, pastor Edgar Pulido, pues les da las gracias por acompañarnos en este día. Reciban bendiciones ustedes y sus familias. Cristo viene pronto. Amén.